Ya tengo conmigo aquí en el estudio a Nicolás Navarrete, el director nacional del FOSIS, a quien le agradecemos haya podido darnos un rato de su tiempo. ¿Cómo estás, Nicolás? Hola Gerardo, buenos días, un gusto saludarte a ti. Igualmente. Y a todos quienes te escuchan. Gracias, Nicolás. Bueno, ustedes tienen que ver con una campaña, podríamos decir, ¿no? Esto del monotributo, que es una tributación simplificada para todos quienes tienen algún emprendimiento, donde yo te preguntaba antes de salir al aire, probablemente no tiene que ser una gran motivación para alguien que es un muy pequeño emprendedor formalizarse, ir a hacer trámites, pagar tributo por esto, versus ir, comprar el producto y luego venderlo directamente al cliente. No sé, asumo que en los tiempos actuales son las redes sociales, son esas vías muy fáciles para poder hacer negocios y sin reportarse a la autoridad central. ¿En qué se motiva esto y por qué podría ser una ventaja lo que ustedes están llamando a hacer? Sí, lo que hemos estado haciendo es trabajando con el ministro Marcel y el Ministerio de Hacienda y también el ministro Giorgio Jackson en la constitución del pacto fiscal en una línea muy clave que es la formalización de emprendimiento. Hoy en Chile hay más de 2 millones de microemprendimientos y más de 1.100.000 son microemprendimientos informales. Entonces hay un gran volumen de personas que hacen una actividad económica que es informal. Y cuando uno va a las causas, como tú bien comentabas antes, de por qué la gente no se formaliza, buena parte, cerca del 40-50%, no se formaliza porque el proceso es costoso, es lento o es muy difícil de hacer. Muchas veces, incluso gente que rinde impuestos por boletas de honorarios, se pierde en la página del Servicio de Impuestos Internos y por lo tanto eso es muy complejo. Y lo que estamos haciendo nosotros es avanzar en un proyecto de ley que lo que permita es que pagar los impuestos sea tan simple como pagar la cuenta de la luz. Es decir, uno va a una caja vecina o a algo así y pueda pagar impuesto a la renta e impuesto de IVA con una tarifa plana, como pagar la cuenta de la luz y así simplificar el pago de impuestos. O sea, él no tendría que calcular mes a mes y tener un contador que le diga cuánto tiene que pagar, sino que es simplificado esto, él ya sabría, porque va en un rango, asumo, ¿no? Exactamente. Y esto tiene dos bordes claves. Uno es por un tiempo transitorio. Entonces, estamos pensando en un horizonte de 24 meses para un grupo de emprendedores y 48 para otro, que lo vamos a discutir en detalle. ¿Ya? Y luego de eso, pasarían al régimen regular de pago de impuestos. Y en paralelo al monotributo, vamos a hacer desde diferentes servicios públicos y también desde el Ministerio de Hacienda un proceso de acompañamiento y de educación, de forma de ir acostumbrándose al proceso de pago de impuestos, lleva de contabilidad, que permita hacer esta transición. Entonces, es una medida transitoria que lo que esperamos es que aumente los niveles de formalización. Nosotros pensamos que cercano a 150.000, 200.000 emprendimientos van a poder formalizarse en el régimen con esta política. Y esto estamos hablando de un segmento de empresarios muy pequeños, individual, que vende a través de la red social, o podemos abarcar un rango incluso más alto que no ha querido formalizarse por las razones que sean. Ambos, con beneficios y condiciones diferenciadas. Ya, eso. A ver si nos puedes acá el rango, me refiero. La persona que vende algo de comida a cercanos, y probablemente él es un microempresario, él lo es, pero no, a lo mejor no entiende esa calidad que tiene. Y alguien que es más grande, ¿qué tan grande? Y todavía ustedes se encuentran en esos casos que no se formaliza por las razones que ellos entreguen. Claro, estamos pensando en un régimen para empresas un poco más grandes, entre 1.200 y 1.800 UF, que lo que permita es hacer este pago simplificado de impuestos por algo cercano a 2 años y que después pasen al régimen regular. Esto les va a permitir emitir documentos tributarios, es decir, boletas y facturas, por lo tanto van a acceder a otros mercados. Cuando una empresa que factura 1.200 UF quiere venderle a otra empresa, tiene que emitir una factura y para eso tiene que estar formalizado. Entonces esto además va a permitir acceder a nuevos mercados, acceder a crédito. Y una segunda cosa para aquellos emprendedores de los sectores más vulnerables, el 40% más vulnerable de la población, esos emprendedores venden algo cercano a 6, 7 millones de pesos anuales, estamos pensando entre 500.000 y 700.000 pesos de venta mensuales. Para esas personas también va a haber un pago simplificado por un tiempo mayor a 24 meses, pero además vamos a tener prestaciones sociales puestas en torno a eso. Estamos pensando en leyes de accidentes laborales y ese tipo de cosas que hagan un incentivo adicional para avanzar en un sistema tributario que permita también juntar la visibilización de qué hace cada uno con la política social del Estado. Esas personas
mujeres, jefas de hogar, con 2, 3 niños, niñas y adolescentes a su cargo, están desarrollando una actividad económica, pero la informalidad las invisibiliza y el Estado no puede llegar de buena forma, y con esto vamos a llegar de buena forma. Usted escucha a Nicolás Navarrete, director nacional del FOSIS, conversando en Pauta de Negocios sobre esta iniciativa que tienen para crear una tributación simplificada a los empresarios, microempresarios, que entiendan el por qué les es beneficioso. Yo ponía un ejemplo cuando estábamos conversando antes, o más bien tú nos dabas un ejemplo que era muy interesante. Alguien que vende comida simplemente, perfecto, le puede ir muy bien, compra, no tiene por qué reportarle al Estado, al fisco, perdón, y le funciona bien. Pero cuando él quiere dar el paso siguiente y le hace un encargo de comida ya más numeroso, hasta ahí llega el negocio. Bajo esas condiciones, no funciona. Así es, y este es un ejemplo concreto que a mí me ocurrió conversando con una usuaria de FOSIS, ¿Ya? que vendía empanadas en la región del Maule de manera informal, A cercano. a cercanos, en su casa. ¿Ya? Se formalizó y el colegio que estaba a la vuelta, que encontraba que las empanadas eran muy buenas, le quería comprar, y al formalizarse le pudo vender porque el colegio le pedía factura o boleta. Entonces, ella decía, a ese colegio yo le vendí en empanadas para el 18 de septiembre lo que vendo en 2 meses. Y por lo tanto, ese acceso a mercado es distinto. También nos relataba, le permitió la formalización de mostrar ingresos para obtener un crédito hipotecario, porque ella como individuo podía demostrar ingresos. Y lo otro clave del monotributo es que, y esta es una conversación más de sociedad, al poder ingresar gente al sistema tributario, ampliamos la base de contribuyentes. Obvio, claro. Entonces, aumenta por un lado la recaudación, pero por el otro lado tenemos más gente en el sistema que nos permite visibilizar y poner en la transacción. Entonces, yo diría, esto es un beneficio no solo para las personas que están y que se pueden acoger al régimen, sino también para la sumatoria de otras personas de la sociedad, porque el beneficio social de esto es muy amplio. Bien, ahí tenemos una explicación. ¿Cuál es la respuesta que ustedes obtienen? Lo mencionabas en términos generales, ¿no? Quienes tienen empresas incluso más grandes, pero no se formalizaron. Es engorroso porque demora mucho tiempo en hacerse, porque no se tiene idea cómo hacer, porque hay que tener un contador, porque hay que calcular, porque ya, problemas. Uno ve puros problemas. Primero eso, y segundo, oye, yo lo estoy haciendo hace tiempo. Si voy a hacer el trámite, me van a pillar que estoy informalmente trabajando y me voy a meter en un problema. ¿Está ese temor también? Están todos los que mencionaste. Hicieron el trabajo periodístico preciso. Efectivamente, uno es que el trámite es muy complejo. Un microemprendedor podría ir a empresa en un día, régimen de microempresa familiar. Hay diferentes tipos. Y por lo tanto, ¿cuál es el más apropiado para cada emprendimiento? No es tan simple. Y eso hay que también simplificarlo. Esa es una razón. Segunda razón, cuando vamos al 40% más vulnerable de la población, hay una duda razonable, pero que no es cierta, que la formalización puede implicar la pérdida de beneficios sociales. Entonces, gente que es microemprendedora dice, oye, yo no me voy a formalizar. Me van a quitar beneficios que ya tengo. Me van a quitar la PGU. Ya figuro como un empresario, entonces ya para el Estado y para el fisco específicamente en este caso no soy el mismo. Exacto. Entonces, dicen, me van a quitar la PGU, la gratuidad de la educación, ese tipo de cosas. ¿Eso no va a pasar? Eso no es cierto, porque lo que hace el Registro Social de Hogares, que es el instrumento por el cual se asignan los beneficios, contempla ingresos formales e informales. Y por lo tanto, desde ahí, el solo hecho de formalizarse no cambia la situación o el percentil del Registro Social de Hogares. Uno podría hacer el trazo largo de decir, si a un emprendedor, después de la formalización, le empieza a ir extremadamente bien, en algún momento eso en algún momento podría ser. Pero eso es porque también su condición cambió cualitativamente. Entonces, ese es un trazo muy largo. Y lo tercero es que también, lo que tú bien señalabas, que en muchos casos el trámite es costoso. Entonces vamos al ejemplo concreto de la persona que tiene, esta persona del 40% más vulnerable que vendía empanadas. El contador le cobraba algo cercano a 40.000, 50.000 pesos. Y sus ventas mensuales eran 600.000 pesos. Entonces cuando uno graba la formalización con un 10% de las ventas, es mucho dinero. Es mucho. Entonces, necesitamos también que este proceso de 48 meses que podemos tener con los emprendedores informales del 40% más vulnerable, también haga el proceso de educación. Parte de lo que estamos diseñando también es que esta gente tenga acceso a las maquinitas de pago, los POS. Eso va a generar una contabilidad automática. Entonces también va a ahorrar costo y por lo tanto también con inteligencia del Estado y del gobierno podemos hacer un mejor sistema. ¿Cómo parte para hacer este trámite? Y lo de las sanciones, ¿no hay temor a sanciones? Porque sí. Se asustan.
Esto es muy importante. Una de las líneas rojas que nosotros trazamos es que este sistema de monotributario tiene que ser para gente que haga una actividad económica que venda bienes físicos. No puede implicar una precarización del mercado laboral. Perfecto. Si lo que terminamos es que trabajadoras de casa particular terminan en un régimen de monotributo, esa es una precarización del mercado laboral. Ya. Y por lo tanto estamos también diseñando empleadores que fuercen a sus empleados a acogerse al monotributo para ahorrarse, van a haber sanciones para ese tipo de cosas. Perfecto. Bueno, ahí está. ¿Por dónde entra entonces? ¿Qué web? ¿Dónde hace la primera solicitud quien quiera cambiar? Pasar de la informalidad a la formalidad, el tamaño que sea. En la página web de FOSIS está toda la información respecto de cómo se hace. ¿Cuál es la página web? www.fosis.gov.cl y durante las próximas semanas el ministro Marcel va a ingresar también el pacto fiscal que va a tener su propio capítulo de monotributo para ayudar a los miles y miles de emprendedores que nos están escuchando, que están en la informalidad y quieren formalizarse. Perfecto. Le damos las gracias a Nicolás Navarrete, director nacional de FOSIS, nos acompaña en el estudio. Muchas gracias, Nicolás. Muchas gracias, Gerardo. Buen día.